Y seguimos acá en Buenos Días Familia. Hoy yo quiero que ustedes aprovechen y ahí pongan todas sus dudas, porque si tenemos acá a la profesional, entonces hagan todas sus dudas y más que todo en este tema que es el desarrollo espiritual en la familia. Entonces estaremos súper pendientes de todos sus comentarios y vámonos con esto que es Despertando a los Pelados. ¡Hey! Tus hijos te necesitan despierto. Vámonos con Despertando a los Pelados. Despertando a los Pelados, nuestra sección de los miércoles. Nuestros temas de familia, nuestros temas de crianza y por supuesto que traemos a nuestros expertos y expertas de la Clínica para la Familia, nuestros profesionales que sacan su tiempo de atención, en el que están con ustedes en el acompañamiento que hacen con sus familias y nos vienen a acompañar algunos minutos en nuestro espacio. Hoy con nosotros de nuevo, ya cliente fija de este establecimiento, la doctora Eliana Gutiérrez, profesional de nuestra Clínica para la Familia. ¿Volvemos a leer su hoja de vida otra vez toda o ya? No, yo creo que ya. Ya. ¿Cuándo es que es su grado, mi querida doctora Eliana? Ay, el 15 de agosto. El 15 de agosto ya Ay, tenemos felicitaciones. especialista. Muy bien, ahí celebraremos seguramente contigo desde este programa. Bueno, Eli, aquí de esos temas divertidos que al productor le da. Ese productor de este programa es como Creativo. creativo, traído de los cabellos. El desarrollo espiritual en la familia. Tenemos un contexto previo porque ya hemos hablado en 2 ocasiones sobre la relación de la espiritualidad con la salud, eso qué beneficios trae, y cómo tratar de llevar una vida desde la espiritualidad en lo cotidiano, pero haciendo como ese proceso, dirán los investigadores cualitativos, inductivo, llevándolo a un punto más específico, ese desarrollo espiritual en la familia, y de eso vamos a hablar. Así como de arranque, doctora, uno cómo hace para entrarle a este tema de la espiritualidad como en la familia, eso sí tiene que ver, no tiene que ver, uno como por dónde empieza, mande a comerciales tranquila, no hay problema. Siguiente. Siguiente pregunta. Pues bueno, Cami, ¿cómo estás? Muy bien. Es que hoy no me dejaron saludar. ¿Cómo vas? Bueno, pues realmente el asunto de la espiritualidad yo creo que es algo fácil, porque todos nosotros estamos rodeados, impregnados, de forma tradicional la traemos, ¿cierto? Venimos de familias de tradición creyentes, pues uno diría que la que reina es la católica, pues finalmente esa fue la que yo me crié, entonces la que yo conozco, partiendo por ahí, ¿cierto? Es un asunto que viene como muy de la tradición de nosotros desde la crianza, el asunto de bendecir a nuestros hijos, el asunto de llevarlos a la iglesia, pues para los que es importante ese tipo de ceremonias, introducirlos en el mundo de la espiritualidad. Entre comillas es fácil porque ya lo traemos con nosotros, entonces puede ser más como lo que yo entrego, que es la misma crianza todo el tiempo, lo que yo le puedo entregar a mis hijos desde esa experiencia vivida y desde eso que yo he venido aprendiendo. ¿Qué pasa? Pues que ahorita tenemos un montón de posibilidades, ahorita hay 1000 cosas en las que se pueden creer, hay opciones pero finalmente el asunto es que esta creencia sea funcional, es que esto nos ayude a todos de alguna manera a estar bien, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Uno que podría decir, el asunto es cuando uno cree y el otro no cree, pues papá cree, mamá no cree o al contrario. Creo que ahí también habría que saber cómo, en dónde nos paramos y cómo podemos acompañar a nuestros hijos. Finalmente, uno conoce personas que no son creyentes, pero son seres humanos maravillosos, y creo que eso no podría determinarnos en ciertos aspectos. De la misma manera, pues conocemos personas creyentes que estamos luchando para hacer las cosas bien. Sí, no es como mucho salvoconducto de garantía, ¿no? Ya, a veces la gente muy creyente hasta se porta peorcito que los otros. Total. Entonces, pero bueno, no vamos a hablar de eso, pues. Realmente estamos luchando para hacer las cosas bien, para poder entregar a nuestros hijos
una experiencia, un mensaje, un ejemplo, pues que valga la pena seguir, ¿cierto? Entonces, creo que en parte es fácil porque ya lo traemos de tradición. ¿Qué pasa en estos momentos? Pues el abanico de opciones que tenemos, porque antes, pues, personalmente yo solo sabía de 2 o 3 religiones, y eso porque en la cuadra había uno que no era católico, y uno preguntaba y ya, pero ahora hay demasiada información, y creo que hasta es como más fácil que se puedan parar en ciertos criterios para saber cuál es la religión que yo, desde mi familia, pues deseo profesar. Sí, Eli. ¿Y qué crees que tiene algún efecto en la familia, como que tengan una fe determinada, como que, no sé, que si son cristianos, entonces eso influye en la crianza, o que si son católicos, eso influye en la crianza, o la religión tiene algo que ver ahí? Pues, Cami, realmente yo retomo como en lo que terminé, e incluso aprovechando el evangelio de hoy, yo creo que es más el asunto de los frutos que nosotros podemos entregar a través de ese acompañamiento, porque finalmente la crianza, la espiritualidad tiene un camino, y el camino es Dios, pues para los que somos creyentes de Dios, ¿cierto? Y las enseñanzas es aprender a manejar o comportarnos de forma adecuada con el otro, aprender a respetar al otro. Es un asunto de como de tratarnos con todo el amor, que creo que es la fuente, que es Jesús, es eso, es la fuente del amor. Y es eso, es transmitir ese mensaje del amor. Desde la crianza, lo único que nos queda más fácil es el asunto de cómo los familiarizamos con ese amor misericordioso, con ese amor incondicional, con ese amor que no sermonea, sino que, aprovechando tu reflexión que me pareció bien bonita, sino que termina siendo un amor que nos lleve a actuar, pues a hacer las cosas realmente bien. Entonces, desde la crianza, las bases de la crianza son el respeto, las bases de la crianza son las habilidades que les podemos entregar a nuestros hijos para la vida. Entonces, basarnos en esas enseñanzas tan bonitas que de hecho tiene la Biblia, que creo que es donde más podemos aprender de habilidades para la vida, porque Jesús lo hizo de una forma muy, muy sabia. Finalmente pues era Jesús, lo hizo de una forma muy sabia, y la forma en cómo Él nos enseñaba a hablar, a criticar, a relacionarnos, a tener un punto de vista, es muy bonita, y creo que sería una base muy sólida poder criar desde esas enseñanzas, podernos llevar a todos nosotros, porque también aprendemos muchísimo cuando estamos ahí leyendo la palabra y ese tipo de cosas, llevarnos nosotros mismos a conocer más, a descubrir más eso de la religión y de la espiritualidad. Que si cambia, que si es mejor la familia que cree o la familia que no, pues volvemos a lo mismo. Realmente hay seres humanos maravillosos que se declaran no creyentes, seres respetuosos, seres que socialmente en sociedad, seres que aportan mucho a la sociedad, y de la misma manera, pues también hay otras personas que están en la religión y por estar ahí están en el ojo del huracán, y sus conductas son un poquito más controladas, evaluadas, criticadas, y creo que no tendría como mucho, más bien tendría que ver en el ser, en la persona, en ese respeto por el otro. Claro, para los que somos creyentes, esa parte no sería negociable, ¿cierto? Habría que transmitirla, esa parte habría que comunicársela a nuestros hijos, pero pues también es un asunto de respetar al otro. Exacto. Pero ahí yo creo, y se me ocurre la siguiente pregunta, y les insistimos en que pueden ya mismo formularnos sus preguntas aquí en nuestras redes sociales durante esta transmisión, para que tengamos quizás la oportunidad de resolverlas con ustedes y aquí con la doctora Eliana, porque si nos responden después, pues yo psicólogo pocón, y Camila, pues imagínate, entonces qué rico que las puedan formular. Pero allí creo que tendríamos que quizás hacer un énfasis, Eli, como en ese relevo generacional y en el cómo ha cambiado la cosa, porque si nos fuéramos al contexto, digámoslo así, comillas, antiguo, o de nuestras abuelitas, de tu abuelita, de la de Camila, de la mía, que sobre pretexto de una formación espiritual muy rígida, a veces implacable, lo que voy a decir lo digo haciéndome responsable de la frase y con conocimiento un poquito de la teología y del estudio bíblico, etcétera. La Biblia de disciplina positiva, pocón,
Pocón, creo que era más, sí, ya eso con Jesús cambia la cosa, pero en bloque, claro, es tributaria de un contexto, de una historia y de un lenguaje de su época. Pero cómo conciliar esa transición temporal en donde un montón de hogares, bajo el paraguas de educar en la fe a los hijos, o de instruirlos en una práctica religiosa, o de simplemente llévelo a misa y tállelo porque quédese calladito y siéntese y aquí no me puede ni estornudar, cómo eso va migrando a hoy, en donde esa espiritualidad es inevitable, como tú dices, donde hay un abanico variopinto de opciones, en donde ya inclusive en los colegios no se enseña religión, sino religiones, donde se enseña espiritualidades, cómo hacer esa transición sin que quede, que aquí esto era súper aburrido porque era súper rígido y que ya va en el hoy, pues entonces no, pues crea en la mata, crea en la empanada y arrodíllesele al poste, que eso es lo mismo. No, creo que hay como un caminito que hacer, Eli. Pues primero pensaba, una vez que yo fui a la Eucaristía, y no se me olvida y todo el tiempo la espero, que fui a la Eucaristía, era el último domingo del año, y me parece que para mí ese fue como el mensaje más maravilloso que podíamos como para darle respuesta a tu pregunta, y es que en una de las palabras de las lecturas, hablan de lo que nos corresponde como hijos, como papás, pero al mismo tiempo hay una parte que dice: padres, no hostiguen a sus hijos para que ellos no pequen, no desfallezcan. Es una cosa así. Yo cambio las palabras, Dios sabe que yo le hago ahí transferencias en todas sus palabras, pero que hagan. Entonces, Traducción El simultánea. mensaje llega igual. sí, total, esa es la intención. O sea, que el Espíritu Santo conmigo tiene ciertos enredos, no llega igual. Entonces, para mí eso es como la base realmente. Es decir, nosotros somos responsables de cómo les entregamos esa religión, cómo les entregamos esa tradición nuestra. Entonces podríamos decirles a los niños que ir a la iglesia es usted se queda quietecito, todo lo demás, porque todavía se ve que los niños no se pueden mover. De hecho, en una Eucaristía me pasó con Mariana que una señora se volteó y le dijo: usted se ha movido toda la Eucaristía. Y yo le dije: ¿y usted le prestó atención toda la Eucaristía? Y seguí mirando para el frente. Usted tampoco escuchó misa por estar pendiente de la muchachita. niña, no. Señora. Realmente es eso, o sea, es creer que cuando estamos en la iglesia, que es un lugar en donde es un lugar que genera muchísimo respeto, pero que No, y hay realmente... unos códigos de comportamiento. Pero que realmente es un espacio en donde estamos con el que nos acepta tal cual como somos. Entonces es entender eso. Pues de hecho también Jesús lo dice: si todos fuéramos como los niños, ¿cierto? No dices que dejar que los niños vengan. ¿Qué es lo que dice? Deja que los niños vengan. Dios te pague. Entonces, finalmente nos llevas a entender eso, entender que no hay una fe más bonita, que no hay un acercamiento diferente, o lo entiendo pues yo así, un acercamiento diferente y mejor que el que pueden tener los niños, porque es un asunto mucho más sincero. Entonces, la tradición y todo lo que nosotros venimos viendo ahorita pues hace parte de la evolución mental nuestra, que en ocasiones desafortunadamente el hecho de soltar a Dios deja un vacío. Y aquí lo puedo hablar incluso como profesional, porque a veces cuando en profundidad nosotros empezamos a tratar con las personas que tienen depresión o que no tienen sentido de vida o que van por ansiedades y demás, a veces en el fondo, si empiezan nuevamente como a ir a la fuente de vida, pues desde mi creencia, ¿cierto? Ir a la fuente de vida, el asunto puede ser distinto, se puede cambiar. ¿Qué podemos hacer? Realmente ahorita lo que vemos es permiso para creer en lo que uno quiera, ¿cierto? Y si finalmente eso es funcional, ¿quiénes somos nosotros para decir no crea? Pero sí está claro algo, y es que hay una fuente de luz, hay una fuente de vida, hay una fuente que nos genera paz, hay un ser que es el que necesitamos tener. Algunas personas no le dan el nombre, algunas personas no le ponen ese lugar, y también es permitido, ¿cierto? Pero realmente lo importante es que nuestros niños comprendan que esa diversidad que existe también les tiene que dar a ellos la posibilidad de tener un criterio en la fe. De hecho, Mariana lo vive mucho, porque Mariana habla mucho de Dios, Mariana
un día les dijeron hagan una carta a una persona especial y pues Mariana le hizo la carta a Dios. A la profe no le pareció la mejor carta realmente porque la niña me dijo, pero yo le dije a ella, amor, tú sabes que los que creemos nos toca encontrarnos con este tipo de situaciones. No todo el mundo va a estar de acuerdo, no a todo el mundo le va a gustar, pero si a ti te gusta y si tú quieres seguir escribiéndole a Dios, pues síguelo haciendo porque es lo mismo. Aquel que no cree tiene permiso, los que creemos también tenemos permiso. Sí. Entonces yo creo que a veces nos enredamos tanto, complicamos tanto la existencia de los niños para finalmente comprender que lo único que hacemos es buscar una fuente para poderles transmitir a ellos un mensaje en donde aprendamos a comportarnos en sociedad. Desde la fe no hay otra cosa y no creer, ¿cierto? Y cada quien cree en lo que le da, Ya eso en lo iremos. que lo amarra. Y a eso vamos, y para allá vamos. vamos, sino que es que acá toca hacer la pausita, pero no, para allá vamos. Ustedes no se muevan porque ya regresamos con más de Despertando a los Pelados. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Continuamos en Buenos Días Familia en esta sección de los miércoles Despertando a los Pelados. Estamos hablando de crianza, de familia, en este contexto de, bueno, entonces la espiritualidad sí, la espiritualidad no, dejamos que los niños crean en cualquier cosa, o ese cualquier cosa qué significa, o a qué se están viendo enfrentados en su cotidianidad educativa, en el intercambio con los compañeritos, porque los compañeritos son el resultado de las familias de donde provienen, entonces la ya sociedad en la de que la sociedad en la que estamos, entonces ya Total. nuestros hijos se encuentran con que tienen un compañerito que es de este credo, o de esta espiritualidad, o que ni idea, entonces de todo esto estamos hablando y les recordamos, pueden formularnos sus preguntas. Doña Cami, ¿qué sigue? Bueno, Eli, ¿cómo cómo logramos que las diferencias espirituales en el hogar no causen conflictos? Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, yo decidí Cuando estabas libremente. más chiquita. Pero en serio, o sea, esto es algo que no es tan común. Unos vecinos eran cristianos y yo me Sí. convertí en cristiana. Entonces mi familia católica y yo me convertí en cristiana. Pues en ese entonces como Ajá. que me daba la libertad de eso, de creer pues en lo que yo quisiera, pero muy encaminado pues a la religión católica. Y me acuerdo que yo estaba como que influenciándome mucho por esa religión y me estaba influenciando mucho por esa religión y yo danzaba, para Dios danzaba y mi mamá me decía, usted está loca, se está enloqueciendo, ¿qué? Entonces, como que cómo lograr que en las familias no se causen esos conflictos entre religiones. No, y ponerlo como más puntual. Papá cree en, mamá cree en X y está el muchachito y la muchachita en la Que mitad. no sabe qué hacer. Eso uno cómo conduce eso para que al interior de la familia o inclusive permeado por las pautas de crianza, ¿cómo se hace? Yo creo que aquí podríamos retomar el programa anterior al que yo fui invitada, que hablábamos Corre de- Beter en este momento. que hablábamos de algunos temas que se deben de hablar antes de tener hijos, ¿cierto? Y ese es uno. Porque partiendo del hecho, por ejemplo, que entonces si yo soy católica, por supuesto, hay que bautizar, hay que hacer la primera comunión, hay que confirmar, y si está en mis manos se casa, pues porque así es mi discurso, realmente. Entonces, partiendo del hecho de que si desde antes del matrimonio, que para eso es el noviazgo realmente, si antes del matrimonio nosotros no hemos hablado sobre el tema, pues lo que se espera es precisamente ese tipo de conflictos que uno diría, ¿por qué los niños terminan ahí involucrados? ¿Cuál es el problema? Que a veces minimizamos cosas que son muy significativas y realmente las creencias son cosas importantes, es decir, eso determina. Por ejemplo, mi tradición es ir a misa los domingos, o por lo menos la de todos los católicos. A nosotros nos dicen que mínimamente vaya el domingo a misa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se convierte el hecho de que yo vaya o él vaya, pero ella no vaya o él no vaya, ¿cierto? ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué termina pasando en los niños? Claro, se acomodan al mejor postor. A mí me encanta ir a la Eucaristía, hoy que estoy grande, hoy que comprendo, pero también soy consciente que a veces eso es un cuento un poquito menos fácil para los niños, pues es un poquito aburrido, realmente, porque no es la más dinámica, porque lo máximo que nos ponen a hacer es pararnos y sentarnos y en ocasiones arrodillarnos. Y los niños están precisamente para correr, para hacer, para preguntar incluso cosas que van viendo y que van pasando. Existiendo las alternativas, perdóname que te Exacto. interrumpa, porque ya hay Eucaristía para niños, Exacto. donde le sacan el títere, donde hacen la... O sea, existiendo los recursos,
pero si el papá es... y no quiere ir, entonces Claro. es ahí donde se convierte en un asunto de listo. ¿Cómo lo obligo si el papá se va a quedar en la casa? ¿Cómo lo llevo si la mamá ni siquiera le interesa ir a eso? Entonces ahí podríamos incluso retomar algo que desde la pareja y en la clínica para la familia lo mencionas mucho, y es si es importante Para ti es importante para mí. Gracias, para no cambiar la frase, porque como maluco. Entonces, si es importante para mí, para ti es importante para mí, ¿cierto? Entonces, habría que mirarlo desde ahí, desde esa relación que estamos construyendo, lo que significa. Entonces, obligar al papá a ir a la Eucaristía, no se trata de obligarlo, se trata de que comprendamos que es una dinámica que yo quiero compartir contigo y compartir con mis hijos. De la misma forma como yo quiero que me acompañes a cine porque es lo que más me gusta, o que vamos a bolos porque a ti te gusta, o que vamos al centro comercial porque eso era lo que tú hacías y es maravilloso. Entonces creo que es un tema que se debe tratar antes de construir la pareja realmente, porque listo, nos casamos por la Iglesia Católica, no pasa nada, yo voy y me paro allá, pero es que lo que sigue de ahí en adelante no es solamente el hecho de que nos paremos en el No, y porque el altar. otro seguro lo hizo por complacer, bueno, sí, como para que no, Exacto. para que no te sientas mal, sí, bueno, es lo que tu Exacto. familia quiere, bueno, sí, yo no creo en Exacto. eso, pero yo me paro con vos allá en ese altar, después se ven las Realmente consecuencias. ese es un tema trascendental, es decir, es algo que yo también tendría que evaluar. Pues ya después de estar ahí y al otro se le ocurrió dejar de creer, pues entonces empecemos a trabajarlo desde la dinámica de la pareja realmente. O sea, tú le puedes enseñar al niño a jugar fútbol, tú le puedes enseñar al niño a ser un buen ciudadano, a no sé, qué sé yo, artes marciales para que se defienda, lo que sea. Pero de la misma manera yo necesito que también de mi parte me acompañes a enseñarle al niño que crea y que crea en Dios. Porque tú decías ahorita una cosa, sí, ahora la gente puede creer en cualquier cosa, pero realmente no es cualquier cosa, o sea, realmente es en qué creemos y eso qué tanto nos sirve, o sea, qué tan funcional es para mi tranquilidad personal sobre todo, porque yo pienso, y desde la psicología incluso también, es la base, la funcionalidad para la persona. O sea, eso que tanto le aporta, eso que tanta tranquilidad le da, eso que tanto le sirve para que esté bien. Entonces, en la relación de pareja no podría convertirse entre mis papás una discusión porque yo voy o no voy a la Eucaristía, porque mi papá va y mi mamá no va, y entonces eso se arma un problema. Pues realmente ahí que enseñamos, pues es que de eso no se trata, realmente es un asunto de hablemoslo y que se convierta en una actividad familiar. Ya si tú eres, de hecho tengo una familia de los consultantes que atiendo, que la mamá es católica y el papá es cristiano. Me enteré por el paciente, pues por mi consultante. Y entonces él me decía, entonces con la mamá vamos a la Eucaristía en un día y con el papá ese mismo día vamos al encuentro de ellos pues como cristianos y estamos todos y es muy agradable porque vemos las dos opciones. Él todavía no está definido en cuál es en cuál es su religión, pero realmente sabe que existe un Dios, ¿sí? Y me parece que es una solución demasiado salomónica el hecho de podernos compartir e incluso complementarnos en esas diferencias religiosas, porque hay algo importante y es tener un criterio para yo saber qué es lo que quiero, pero para poder tener criterio pues tengo que conocerlo, y si no conozco dónde, ay, es que qué pereza, ¿por qué qué pereza? No, venga, qué pereza, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Entonces, eso que hizo tu familia, por ejemplo, darte el permiso de que pasaras a la religión cristiana, yo creo que es una posibilidad, que nos morimos de pánico todos, pero que es importante que nuestros hijos lo vivan, y es que hay experiencias que sí son necesarias que se vivan, no donde la vida se pone en riesgo, por favor, yo no estoy diciendo que los niños pueden hacer su santa voluntad, no, experiencias como probar Matemos en los una mitos de religión, la crianza positiva, que no se trata de eso, Sí, sí, sí. por favor. probar en una religión o en otra es válido porque me dará un criterio para yo decir prefiero esta o prefiero la otra. Finalmente es cómo actuamos, eso que estamos aprendiendo, cómo lo llevamos en práctica, cómo lo ponemos afuera, cómo nos hacemos buenas personas a Sí. través de eso que aprendemos. Y ahí con esa última frase creo que es la que nos resuelve gran parte del problema, porque ya lo dijimos aquí, si la espiritualidad no trasciende, no se ve reflejada, no permea la actitud y la actividad y el comportamiento humano, nada estamos haciendo, porque esa es la principal incoherencia, porque los principios y las bases que te provea la espiritualidad, repetimos, sea cual sea la que profeses, ya en el terreno de la religión,
si no se ve reflejado en el Las café que uno se toma y en acciones. el cómo uno conduce el carro y en el uno cómo asume la frustración de la fila cuando o cuando sufre uno una injusticia o como cuando uno discute con la pareja, etcétera, pues no estamos haciendo nada. De ahí, antes de irnos, que nos quedan ya 3 minuticos y medio, en serio, esto fue Esto se súper va muy rápido, mi rápido. doctora. Pregunta así como de estudio de caso de tesis para su próxima maestría o doctorado. No me asuste al aire. ¿Puede o pudiera existir una diferencia entre, así estudio de caso, familia A, profesan una espiritualidad, unos valores, una religión, todos asisten a su lugar, a sus ritos, a su culto, o a su iglesia o a su lugar, y sus hijos son criados en ese parámetro? Familia B, una familia que no profesa ninguna espiritualidad, que no tiene ningún credo, que cada uno tiene como su visión de lo trascendente particular, pero no hay como esa instrucción. Hay diferencias en el resultado final del equipamiento emocional, humano, de crianza y de parámetros en esos hijos, en esos subsidiarios de esas dos experiencias. ¿Hay una posible diferencia? Pues claro, porque somos seres humanos completamente diferentes. Entonces, ¿por qué habrían diferencias realmente? Por el hecho de que, bueno, pero ni siquiera en ponerlas es que es mucho mejor o no, es preferible que. Realmente es porque el estilo de crianza es lo que marca la diferencia en cómo terminamos siendo los seres humanos, ¿cierto? En este momento la mayoría de las familias le apuntan a una crianza respetuosa, y la crianza respetuosa lo único que quiere es formar habilidades para la vida en la personita que se está formando. Si yo a esas habilidades para la vida le sumo creer en Dios, le sumo prácticas religiosas, le sumo tradiciones, rituales y demás, pues esa personita lo traerá consigo. Entonces, por ejemplo, sentarnos a comer y que uno de los 3 se bendiga antes de ingerir el alimento es la diferencia, porque eso fue lo que yo aprendí. Pero los modales son los mismos, no puedo poner los codos, no puedo hablar con la boca llena, no puedo, es la misma cosa. Así me hago entender en las diferencias, es decir, serán particularidades llevadas o traídas desde esas tradiciones con las que yo fui criado. Pero como seres humanos, finalmente no nos marcará el hecho de que será mejor persona aquel que haya sido criado en cualquier tipo de credo a aquellos que no están criados en un credo, ¿cierto? La persona es persona, su ser bueno o ser malo sale de la persona realmente, y vuelve y juega. El mismo Jesús también lo dice, esas cosas malas salen de aquí y no vienen de allá para acá, entonces de aquí para allá. Entonces eso está acá en nosotros. Entonces los valores, lo que yo enseñe, las prácticas en comunidad familiar también, eso es lo que hace que uno se comporte o sea diferente. Pero desde la crianza, como el parámetro es el mismo, como son las mismas habilidades para la vida las que queremos entregar, lo único que marcaría sería eso, que se vean, que se vean como rituales, sería, Sí. que se vean como rituales en acciones, pero de resto pues podríamos decir que no, que finalmente sería como condenar, sería como señalar, y de eso no se trata realmente, se trata del asunto de podemos creer y podemos. Es más, hay algo claro, y es que nosotros no somos responsables 100% de la conducta que puedan llegar a tener nuestros hijos. Nada asegura que el hecho de que yo haya sido criada por mi tío sacerdote, por mi abuela, por mi tía, Por el tío ateo, o sea, por no mi tiene nada tía que ver. religiosa, yo voy a ser un santo. No, puede que yo en mi historia de vida tenga una experiencia que me haga sentir que no vale la pena ser buena persona, o que crezca en una familia en donde no crea y en mi experiencia de vida yo vaya a sentir que debo de ser buena persona. Realmente no hay gran diferencia. ¿Le quedó claro? Me ¿Le quedó claro el ¿Listo? desarrollo espiritual. Muchas gracias, Eli, por estar acá. Por acá súper bienvenida. Los televidentes te esperan mucho siempre. Y bueno, ustedes no se despeguen porque esto fue Despertando a los Pelados y venimos con mucho más de programa. Así que vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos en Buenos Días Familia. Ya regresamos.